Muchas gracias y bueno, darle las gracias a todos los que están conectados, y mi idea siempre es intentar de aclarar las dudas, y como decía Lorena, como todo esto va evolucionando día a día, van saliendo otras consultas, van saliendo otros procesos que de repente se quedan como en el extintero, pero ahí a medida de que vayan pasando nosotros podemos ir solucionando o viendo cuáles son esas preguntas quizás más específicas, ¿ya? En este caso vamos a hablar un poquito con relación al paso a paso laboral y el subsidio al empleo, ¿ya? Ya empezamos con todo lo que tiene que ver con el paso a paso laboral, con el fin de la reincorporación al mundo laboral y a la vida laboral, que todos hemos estado totalmente afectados con todo esto. Entonces, ahí lo que nos hizo el gobierno son 7 pasos donde tenemos que ir a la par con ellos, viendo de qué manera podemos ir progresando, porque la verdad todos sabemos, si es que el COVID sigue, vamos a seguir suspendiendo nuestras labores cotidianas, ¿ya? Entonces vamos a partir ahora con lo que significa un poco el paso a paso laboral. Perdona, Carla, ¿vas a poner la pantalla completa? Perdón. Abajo, para que pueda todos tener mayor claridad, porque algunos usan el teléfono, así que se ve chiquito. Sí, no se preocupen. ¿Ahí lo logran ver completo? No, tienes que poner abajo eso, ahí sí. Ahí está perfecto. No, hay que volver. Ahí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este paso a paso? Es, obviamente, regresar a las actividades laborales e intentar de que sigamos tal cual como estábamos antes de esta pandemia, que ya nos ha seguido por mucho tiempo. El diálogo social, ¿qué significa un poquito esto? El diálogo social tanto como hacia los trabajadores, tanto como la empresa, como el gobierno, etcétera, de que todos vayamos en la misma línea avanzando. ¿Ya? Entonces a eso es también un poquito el objetivo, y dado eso el gobierno ha implementado varias cosas de que las empresas podamos ir en línea y que no nos afecte más el tema del COVID y el tema de los contagios. Y la comunicación entre empleadores y trabajadores, que eso la verdad es uno de los, al menos para mí, es de los más importantes, dado que como empleador podemos tener muchas ganas de que las cosas funcionen, pero si no traspasamos esta comunicación para los trabajadores van a seguir haciendo su vida normal. Entonces ahí como empleador que estamos un poquito obligados, si queremos seguir con nuestras actividades bien, estamos obligados a bajar un poquito todos nuestros procesos y reglamentos internos que vayamos teniendo en esta nueva vida laboral. Aquí tenemos los 7 pasos, que es el infórmate, organiza y acuerda, sociabiliza y capacita, adapta e implementa, prioriza la salud mental, colabora en la trazabilidad, evalúa y actualiza. Ya, esos son los primeros 7 pasos. Para el desglose del infórmate, las medidas preventivas sanitarias. Ya, todos tenemos los protocolos nacionales contra el virus. Ahí cada uno tiene, que en realidad son súper genéricos, ya, el tema siempre del lavado de manos, la mascarilla, etcétera, que en todas las facetas nos dan como los mismos las mismas prevenciones que tenemos que tener. Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo. Ya, ¿qué significa un poco esto? Es cómo vamos a actuar frente a la pandemia, cómo vamos a actuar si abrimos nuestras sucursales, cuáles son nuestras medidas de prevención tanto para nuestros trabajadores como para los clientes que vayan llegando.
pronunciamiento de la Dirección del Trabajo con el contexto del COVID, que es muy, pero muy importante y en donde hay sanciones para quienes no lo cumplen y son fiscalizados, que el formulario único de fiscalización de la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Salud, que aquí conversan estas dos entidades y forman este único formulario que es la primera vez que tenemos o sabemos si es que hay una eventual fiscalización, podemos entender qué nos van a fiscalizar y cuáles son las cosas relevantes para nosotros estar ahí un poco más atentos en esta materia. Y material que nos entregan lo que es la mutual, el ISL, etcétera, en base a prevencionistas de riesgo que lo van acogiendo toda la información y nosotros podemos ir preguntando como empleador y como trabajador. Ya, entonces ese es nuestro primer paso, de informarnos de cómo tenemos que ir avanzando para poder cumplir en el funcionamiento de nuestra apertura laboral. Para el paso 2, organiza y acuerda. Involucra aquí a los trabajadores, a los sindicatos, a los comités paritarios, ya a los expertos de prevención, departamento de prevención de riesgo. En el caso de no tener comité paritario, un comité bipartito, ya, para que podamos estar todos en la misma sintonía y poder ir avanzando en esto. Elaborar un protocolo interno de medidas de prevención en los lugares de trabajo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el tema de la señalética, el uso nuevamente de la mascarilla, etcétera, que ahí tenemos que ir elaborando los protocolos que vamos a necesitar para poder tener la apertura, ya sea para clientes o los mismos trabajadores, para la oficina, etcétera. Organizar el trabajo para reducir el contacto de los trabajadores. Aquí, mis colegas de recursos humanos vamos a tener que hacer de cierto modo una reorganización para ver, quizá no sea necesario tener a los 10 trabajadores en el mismo lugar, podemos ir rotando, acortando quizá jornadas laborales, etcétera. Ahí hay que hacer una reorganización para que podamos organizarnos bien en el trabajo y no incumplir con la ficha después de único de fiscalización, que también ahí nos van mencionando ciertas cosas. En el paso 3, sociabiliza y capacita. Comunicar, como les decía, a todos los trabajadores el protocolo interno de prevención. Ya, o sea, si nosotros creamos un protocolo, un procedimiento, la idea es que todos los trabajadores estén al tanto, idealmente que sea comunicado ya sea por mail o un anexo. ¿Para qué? Para nosotros también como empleadores, de cierto modo, resguardarnos de los procedimientos que nosotros tenemos como empresa para prevenir el COVID, ¿ya? Porque si un trabajador está descontento o cualquier otro motivo, va a la dirección del trabajo y nos dicen, ¿saben qué? Mi empleador no me pasó nada, no me comunicó nada, etcétera. Nosotros tenemos ahí el documento que acredite de los protocolos, los procesos y los procedimientos que nosotros como empleador hemos tenido para hacer la prevención a los trabajadores. Informar a todos los trabajadores sobre los derechos y las obligaciones. Lo mismo que les decía, cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones en frente al COVID, y ahí tenemos que capacitarlo, ver realmente qué procesos o procedimientos vamos a tener como empresa, etcétera. Fijar en lugares visibles de la empresa señaléticas de prevención y autocuidado. Aquí está todo lo que corresponde obviamente a los afiches, el distanciamiento social, etcétera. ¿Ya? De repente, en este caso, entre más es mejor. Y capacitar a todos los trabajadores dependientes y externos de los riesgos del contagio. ¿Ya? Si tenemos
trabajadores externos, también los tenemos que sumar a los procesos y procedimientos que nosotros tengamos como empresa, ¿ya? Si viene alguien de afuera, decirle, estos son nuestros procesos o procedimientos que nosotros hemos implementado para evitar el contagio. El paso 4, adapta e implementa las medidas de ingeniería. ¿Qué significa esto? Marcar, por ejemplo, el distanciamiento social, indicar los lugares de entrada, salida, el uso de la mascarilla, siempre ir comunicándolas. Lo mismo que en realidad para las medidas administrativas. Ya todo tenemos que mencionarlo, decirlo, demarcar, organizar cuál va a ser la entrada, por dónde va a ser la salida, si hay que hacer fila o no, por dónde se va a generar esta fila, etcétera. Y las medidas de protección de personal. La temperatura, que se suba la mascarilla o que tengan bien puesta la mascarilla, el alcohol gel, todas las protecciones que nosotros como empresa, que en realidad las que les digo son las mínimas, pero como empresa quizás tengamos otras prevenciones que nunca están de más, ¿ya? Pero eso en lo general es las medidas de ingeniería administrativa y de protección personal. Siempre van en la línea de el resguardo para el COVID. El paso 5, prioriza la salud mental. Este paso, la verdad que yo creo que muchos nunca lo vemos, porque siempre estamos como en el día a día, pero priorizar la salud mental va en el tema de que muchos trabajadores han expuesto de que le tienen miedo a ir a la oficina y tener el contagio estrecho con algunas personas que quizás ni ellos saben si lo tuvieron o no. Entonces, priorizar la salud mental para que el trabajador pueda ir de cierto modo bien a trabajar en el caso de que tenga que ir presencial al establecimiento. Como dice el punto 1, establece espacios de diálogo permanente de la comunicación efectiva con tus trabajadores. Va más allá de decirle, anda a la oficina o anda al establecimiento, sino que dejarlos de cierto modo tranquilos con todas las medidas que como empresa vamos a tomar, etcétera, para que ellos obviamente no estén con el miedo, ni mucho menos de llegar a la oficina y quizás contagiarse. Evaluar las cargas de trabajo, promoviendo la salud mental y el bienestar, ¿ya? Lo mismo que estábamos hablando, o sea, si quizás hay trabajos que sean un poco menos, entre comillas, importantes o que se puedan hacer de otra forma, veamos la posibilidad de reorganizar cómo hacemos que el trabajador cumpla con sus funciones de su puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, de eso más o menos se trata, evaluar la carga de trabajo. Entrega información sobre las medidas preventivas y el apoyo para los trabajadores y trabajadoras. Lo que les decía, informemos todo, que las cosas no se queden, o los protocolos que vamos a implementar no se queden arriba, sino que puedan bajar a los trabajadores y todo estar en la misma línea frente a esta pandemia. Porque en muchas veces, en muchas ocasiones y en muchas empresas, las cosas quedan arriba, entre los gerentes, entre los jefes, pero nadie sabe como trabajador qué va a pasar. Me irán a dar mascarilla, tendré que llevar yo mi mascarilla, tendré que llevar yo mi alcohol gel, me darán alcohol gel, etcétera. Entonces, uno entre más quizá hable con el trabajador y lo tranquilice de que asistir a sus funciones de forma presencial va a estar de cierto modo resguardado, sin perjuicio de que ellos obviamente van a tener que tener su autocuidado, ¿ya? Pero nosotros como empleador, estando ya
en nuestro lugar de trabajo ya es responsabilidad, para mi punto, hasta cierto punto, del tema del contagio. ¿Ya? Paso 6. Colabora en la trazabilidad. Si un trabajador o trabajadora presenta sintomología, exige comunicación a su jefatura directa. Aquí es súper importante de que el trabajador tenga la suficiente confianza de poder decirle al jefe directo, o en realidad ni siquiera puede ser directo o indirecto, pero a alguien que pueda canalizar esta información, que quizás se siente mal, o la temperatura a la entrada de la oficina le marcaba alta, etcétera, poder informarlo de inmediato para que se generen estos procedimientos sanitarios. ¿Ya? La idea no es que el trabajador diga, no, yo estoy bien, y él entre y al final nos va a contagiar a todos, y la oficina quizás va a tener que cerrar nuevamente porque estamos todos contagiados. Entonces, que el trabajador, si nosotros como empleador le dimos todas las protecciones y le comunicamos las medidas sanitarias, que el trabajador las cumpla, y en el caso de que tenga algún síntoma, hacer de inmediato el procedimiento sanitario. Y colaborar con la identificación de los contactos estrechos laborales de acuerdo con lo establecido, lo mismo. O sea, si sabemos que posiblemente hay alguien, realizar de inmediato el aislamiento del trabajador, llevarlo a un centro asistencial, y que las autoridades ya tomen como el caso ya más de fondo. Y como paso 7, evalúa y actualiza. Evalúa las disposiciones implementadas y monitoreadas periódicamente. Aquí, ¿por qué es importante que sea periódicamente? Porque sabemos de que el COVID no se va a dar como de la noche a la mañana. Entonces, si un día a todos los trabajadores le tomamos la temperatura y después no le tomamos la temperatura, por decir, en una semana más, probablemente que en esa semana ya estemos todos contagiados, si es que alguno está o estuvo con el COVID, ¿ya? Y aquí es procurando la participación del comité paritario para que ellos también nos ayuden en estos casos, tanto como para el sindicato, los expertos de prevención, cosa de ir todo en sí en sintonía y en la misma línea de la prevención. Nosotros como empleadores estamos 100%, somos responsables de que minimizar estos contagios. Estamos claros de que puede venir alguien de afuera y nos contagia aquí en la oficina, pero sí de minimizar y implementar todos los procedimientos necesarios para que esto no se expanda tanto. Identificar y realizar los cambios necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo que en una parte se está haciendo fila, quizás evaluar la posibilidad de que se reserve antes, tener una hora, o ir segmentando ciertas cosas. O sea, vamos a ir identificando cuáles son los posibles cambios que podemos ir haciendo para que la cosa vaya funcionando de mejor manera. Revisar y actualizar el plan de emergencia y evacuación, de manera que se considere la nueva distribución de puestos, aforos máximos y vía de evacuación enviado, evitando las aglomeraciones, lo que les comentaba. O sea, nosotros somos responsables de cierto modo, y esto es en temas generales, ya no es solamente para algunos sectores, sino que es en tema general y para quienes efectivamente vamos a abrir nuestras puertas, ya sea al público como a nuestros trabajadores.
Y este formulario único de fiscalización, que muchos empleadores, la verdad, no lo han considerado tanto, pero tiene cosas tan básicas que uno dice, no lo pensé. Entonces, en base a este formulario, les recomiendo que lo revisen, que lo lean, que quizás vayan tiqueando uno por uno si es que cumplen o no cumplen, dependiendo de donde ustedes estén, si es solamente la oficina, si reciben público, etcétera. Ya, pero este formulario en sí, muchos lo conocen, pero pocos lo aplican. ¿Ya? Yo marqué algunas medidas que para mí, si bien debiesen todos saberlos, pero de repente no lo aplicamos tanto. ¿Ya? Por ejemplo, que el lugar de trabajo cuente con agua potable, jabón para el lavado de manos y un sistema desechable. Hay empresas que no la tienen, ya, claro, el agua potable sí, pero el jabón le están pidiendo a sus trabajadores que lleven el jabón, ya. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque esta es responsabilidad del empleador y no del trabajador, estando en la dependencia de la empresa. ¿Ya? Entonces ahí tengan ojo con lo que le vayan a exigir o pedir al trabajador, que ellos tengan como cierta obligación para que vayan al trabajo. ¿Ya? El lugar de trabajo cuenta con la solución de alcohol gel al 70%. Ha pasado, y esto es de verdad, que el alcohol gel no ha sido del 70% y lo fueron a fiscalizar y le dijeron, a ver, muéstrame en dónde tiene el alcohol gel o el alcohol en general, y no era el alcohol que el gobierno está exigiendo. Entonces ahí no cumplió. Por eso voy, hay cosas que uno las cree como obvias y en la práctica no se consideran tan obvias. ¿Ya? Al ingreso del establecimiento y en áreas comunes. Aquí lo que les decía, el cómo vamos ingresando a la gente y por dónde vamos sacando a la gente que va ingresando. Había un caso donde la gente transitaba por la misma parte porque efectivamente no tenía otro lugar para la entrada y salida, ¿ya? Y en este caso lo que hizo el fiscalizador, le dijo, ok, no aplica, ¿ya? Porque no podemos hacer una puerta en donde no tenemos espacio ni nada. O sea, ahí está el formulario, pero efectivamente hay situaciones en donde no va a aplicar todos los puntos que este formulario nos va indicando. ¿Ya? Los lugares de trabajo se encuentran ventilados o en su defecto los sistemas de ventilación mecánicas permiten el recambio del aire. ¿Por qué lo menciono? Porque hay en oficina o en establecimientos donde ni siquiera hay aire acondicionado adentro de ellos. Entonces, en este caso, vamos a tener que, de cierto modo, invertir, ya sea en un aire acondicionado o en otro mecanismo de ventilación, donde podamos acreditar al fiscalizador que eventualmente podría ir con su formulario y decirnos o preguntarnos dónde está este sistema de ventilación, o que el aire al menos circule. ¿Ya? No todos la oficina o los establecimientos tienen un sistema de ventilación. Entonces, esto de verdad es importante y, como les digo, no siempre lo hay, por eso lo destaqué. Aquí es donde yo, como les mencionaba antes, el empleador entrega y dispone mascarillas para evitar la propagación del virus. Dice el empleador. Entonces, por eso les digo, ojo con lo que nosotros le pedimos a nuestros trabajadores que deben tener, ¿ya? Porque el formulario nos dice empleador entrega,
no que el trabajador, o que haya de cierto modo mascarillas y deje en aire, si es que es el trabajador o el empleador el que está con la obligación de proporcionar esta herramienta. El otro, se desmarca visiblemente la distancia de 1 metro lineal. Tuvo un caso, creo que ayer o antes de ayer, que efectivamente el empleador marcó la distancia de 1 metro, etcétera, pero claro, con el paso de la gente, etcétera, ya casi ni se veían las líneas. Entonces ahí ya va a depender de la voluntad del fiscalizador si es que nos deja pasar eso o nos deja como no cumplimos y nos va después la multa. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido para que las demarcaciones que hacemos sean realmente visibles, ¿ya? Y esto va a aplicar, insisto, tanto como los trabajadores, en el caso de que tengamos una oficina, hacer nuestro distanciamiento social dentro de la oficina o dentro del establecimiento, como para personas que vengan externamente a nuestras dependencias. Se limpia y desinfecta al menos una vez al día. ¿Por qué quise mencionar este punto? Fue sencillamente porque cómo nosotros acreditamos al fiscalizador de que si realizamos esta limpieza y desinfección, idealmente llevar un registro con el personal de aseo si es que tienen, o ustedes mismos llevar un registro de estos procesos, ¿ya? Quizás marcar la hora de cuando ustedes están sanitizando, están desinfectando, etcétera, ¿ya? Con el fin de nosotros poder como empleador acreditar de que sí estamos cumpliendo con esta normativa, ¿ya? Y como último, los contenedores, o sea, los basureros, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? De que cada empresa tenga un contenedor donde poder botar la mascarilla en el caso de que sea desechable, y tiene que ser con tapa. La idea es que no vaya al contacto directo, nosotros colocar la mano y tener el contacto directo con eso, ¿ya? Las quise mencionar porque quizás uno no las crea tan importantes, pero están una en la ficha, nos pueden fiscalizar y sin querer podemos incumplir en esta normativa sin querer. Y por último, dice: se actualiza el reglamento interno de orden, higiene y seguridad en la empresa. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque generalmente no se cumple ni siquiera para nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Muy pocas empresas van actualizando este reglamento interno. Ahora con el tema del COVID, sí o sí nosotros vamos a tener que ir actualizando si es que aumentamos un procedimiento o quitamos otro procedimiento o hicimos cambio en el procedimiento, etcétera, ¿ya? De manera, obviamente, siempre prevenir el contagio y que los trabajadores también sepan cuáles son los procesos y procedimientos que estamos teniendo como empresa, ¿ya? Por eso es muy importante. ¿Y por qué los quise mencionar? Porque efectivamente no muchas empresas se dan el tiempo de actualizar estos reglamentos internos, y con el tema de la pandemia sí se está colocando mucho más énfasis en justamente aquí fiscalizar, ¿ya? Para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores es un reglamento de higiene y seguridad, que en realidad para mí
casi lo mismo. Si lo podemos hacer completo, espectacular. Y el formulario también tiene un anexo, ¿ya? Estos anexos, si bien no son motivos para fiscalización, ¿ya? O sea, el fiscalizador que vaya no nos puede exigir este anexo, sino que es, si es que usted como empleador las pudiese tener, espectacular. Si no las puede tener, bueno, veamos cómo lo podemos mejorar. Pero el fiscalizador no puede exigir el anexo, para que ustedes también estén tranquilos en ese sentido, ¿ya? De que existen la formalidad de la ficha única y un anexo a la ficha única que no es fiscalizada. Eso con relación al formulario único de fiscalización, ¿ya? Ahora, para las empresas de turismo, ahí está la ficha de actuación en el lugar de trabajo para el sector de turismo. La verdad que es como continuar un poco con el formulario único, con lo que va en relación al paso a paso, pero vamos a mencionarlo igual. Medidas obligatorias. Como todos ya sabemos, el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene y la información de protocolos en locales. En locales, para mí, ya sea establecimientos de oficina o en donde ustedes estén ahí trabajando o que vayan clientes. Las medidas de autocuidado. Aquí la verdad que es difícil de que un trabajador o un cliente tener la certeza de que los va a cumplir. Siento que esto va un poco más de personas más que de empleador en ese sentido. No vamos a estar todos ahí detrás de cada persona para que tome su medida de autocuidado, ¿ya? Pero obviamente evitar tocarse la nariz, los ojos, evitar saludarse con la mano, no compartir artículos de alimentación, por ejemplo, o el mismo lápiz, etcétera. Evitar lugares cerrados. En el caso de tener que estar en un lugar cerrado, idealmente poder ventilarlo de cierto modo, evitar un poco las aglomeraciones, etcétera, ¿ya? Pero esa es la medida de autocuidado que para mí es un poco más difícil fiscalizar, ¿ya? Eso ya depende 100% de uno. Entrada y salida del establecimiento. Indicar y acondicionar las vías de entrada y de salida. En el caso de que pudiésemos tener una entrada y una salida, sería genial. En el caso de que no, ver la posibilidad de cómo hacer de que la gente no se roce tanto, por decirlo de cierto modo. Organizar y desmarcar 1 metro lineal de distancia, el control de la temperatura, acceso preferencial para mayores de 60 años. Esto sí es un poco más relevante porque no todos tienen la señalética ni incorporado este procedimiento, ¿ya? Habilitar contenedores con tapa a la salida del establecimiento, como nos aparece también en el formulario único. Si se fijan, es un poquito más de lo que el mismo formulario y de que eventualmente nos podrían fiscalizar. Áreas comunes. Desinfección completa antes de la apertura del establecimiento, organización de sillas, mesas y escritorios, fijar lugares visibles de la empresa, señalética de prevención y autocuidado, ya con el énfasis siempre del uso de mascarilla, mantener ambientes ventilados y sistema de ventilación. Atención al cliente, programar y comunicar a los clientes turistas de los días, horarios y atención a fin de evitar aglomeraciones. O sea, si
podemos asignar ciertos horarios a ciertos sectores, quizás no evitaríamos la aglomeración, y la idea es que no vaya toda la gente al mismo día, al mismo lugar, etcétera, para que no tengamos a todos ahí esperando o haciendo una fila, que muchas veces las filas se terminan siendo la nada, porque no todos cumplen con este distanciamiento social. Facilitar el preregistro de los clientes turistas por medios digitales, en el caso de que se pudiese. Mantener un registro de los clientes turistas por al menos 30 días. ¿Por qué esto? Para formar la trazabilidad. Si es que hubieron después contagio o alguna enfermedad posterior, nosotros tener el registro de estos turistas o clientes, como le quieran llamar, de quienes estuvieron. Ya, por ejemplo, pasó que de hecho fue en un bus. Al ingreso registraron a todas las personas y se llamó a la empresa alrededor de 14 días después de que si un pasajero X había estado en ese bus, y tenían el registro y efectivamente había estado el pasajero, y tuvieron que informarle a todos los que estaban en ese bus de que quizás o posiblemente podrían estar contagiados desde la fecha tanto que fue que tomaron ese bus. Entonces, dado eso, es que se solicita el registro y que se mantengan los registros de al menos 30 días. En el servicio de recepción y acogida, instalar elementos de protección del personal. Aquí lo mismo, el alcohol gel, el control de temperatura, etcétera. Fomentar el pago con tarjetas. O sea, la idea es que tener lo menos contacto posible con nuestro turista o nuestro cliente, o lo mismo quizás con el trabajador. ¿Ya? La idea es minimizar todo riesgo. Y si el cliente tiene tarjeta, nosotros, el que está recepcionando el pago, va a tener mucho menos contacto con esta persona. Y para los trabajadores, incorporar dispensadores de solución de alcohol gel, lo mismo de 70, ¿ya? Especialmente cuando hay mucho flujo de personas, o por ejemplo se puede dar en los registros de control de asistencia, en los ascensores, en los comedores. Si nosotros tenemos una oficina pequeña, intentar de acomodarnos ahí un poquito y tener quizá más dispensadores de alcohol. Evitar las reuniones de trabajo dentro del establecimiento. Idealmente, si necesariamente tenemos que reunirnos, que sea quizá al aire libre, por Zoom, por Skype, etcétera. En el caso de trabajadores que utilizan el transporte público, promover y reforzar el uso obligatorio de mascarilla. Aquí es lo mismo que yo les decía, el tema del autocuidado. Como empleadores, el trabajador se fue a su casa y ya no tenemos cómo saber si él utilizó bien la mascarilla, si se lavó las manos, si se echó alcohol gel, etcétera. ¿Ya? Pero mientras estén dentro de nuestro establecimiento, idealmente estar pendiente de esas cosas, idealmente. Actuar el plan de emergencia y evacuación de lugares de trabajo considerando el aforo reducido y las eventuales nuevas vías de acceso. Ya que eso es lo mismo que estábamos hablando delante de la entrada y de la salida, y cuáles van a ser nuestro plan de emergencia en caso de algún siniestro. Procurar incorporar las acciones preventivas en el reglamento interno. ¿Ya? Aquí mis colegas van a tener que
en conjunto a los prevencionistas que quizás ustedes tengan, implementar todas las acciones preventivas en los reglamentos y que cada trabajador sepa y haya leído cuáles son los procedimientos que se van a implementar. ¿Ya? Siempre como recomendación, la idea es que se le mande por correo, y como hay veces que podemos enviar el correo y el trabajador podría eventualmente decir: a mí nunca me llegó el correo, favor de confirmar la recepción de este correo. ¿Ya? Entonces, para nosotros así como empleadores, tener esta cartita bajo la manga en caso de cualquier cosa, o si nos quieren ir a reclamar a la inspección del trabajo, nosotros tener todos los comprobantes de que estamos cumpliendo con las acciones preventivas y que el trabajador sabe cuáles son estas condiciones. Las sanciones van estrictamente por el formulario único de fiscalización. ¿Ya? Cualquier infracción en esta área está catalogado como grave o gravísima, y las multas pueden fluctuar entre las 9 y 60 unidades tributarias mensuales. Así que ojo con el formulario único. ¿Ya? Un fiscalizador no necesariamente va a ir a un restaurante o va a ir a una peluquería, etcétera. Puede entrar a cualquier recinto, ya, cualquier empresa. No hay un rubro en particular en donde ellos digan: no, a este rubro de empresa no podemos estar, sino que ellos pueden ir a cualquiera. ¿Ya? Además, se pueden suspender obras, faenas o centros de trabajo cuando implica un riesgo grave e inminente a la vida de la salud y de los trabajadores. ¿Ya? O sea, adicionalmente a eso, hasta nos podrían suspender ciertos procesos. El subsidio al empleo. Perdona, Carla, creo que ahora vas a pasar al otro tema. No hay muchas preguntas acá en el chat, pero sería interesante como para cerrar este bloque, que yo pueda transmitir las 2 o 3 preguntas que hay rápidamente y podemos seguir después con el otro del empleo. Mira, a ver, hay una pregunta inicial que hace Marusa Espejo, que está en el chat. Algo había respondido respecto al formulario único de fiscalización. Dice: ¿quién lo llenaba? Hay que tenerlo, o llegado el momento es que lo utilizarán para fiscalizar. O sea, ¿quién llena ese formulario? ¿Es el trabajador o no? ¿O es el empleador? El formulario único de fiscalización es el documento que va a ir, valga la redundancia, un fiscalizador, ya sea de la Inspección del Trabajo o del Ministerio de Salud, y nos va a decir: usted, empresa H, vamos a fiscalizarlo. Los trabajadores desempeñan funciones conforme a lo dispuesto. Si cumplen, no aplica. Pero es el fiscalizador, ¿ya? No es ni el trabajador ni el empleador. Ya, es un fiscalizador, ¿ya? Es como cuando va un fiscalizador del servicio poste interno, por ejemplo. Es un servicio que va Exacto. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué nos van a decir? Nosotros venimos de la Inspección del Trabajo y tenemos nuestro formulario único que vamos a fiscalizar a la empresa H. Y nos empiezan a dar: ya, ¿cómo usted me acredita, por ejemplo, que tiene agua potable? Vamos al baño y ahí están los lavamanos, por ejemplo. ¿Cómo usted me acredita que el lugar cuenta con solución de alcohol de 70? No, aquí tenemos nuestra bodega y aquí está el alcohol y que es de 70, etcétera. Entonces, por eso, cuando yo les decía, por ejemplo, que es algo quizá un poquito más difícil de fiscalizar, donde dice que en el punto 17 del formulario, que dice: se limpian y desinfectan al menos una vez al día. Ahí, no, si ya lo limpié. Claro. ¿Cómo lo puedo acreditar? Mire, aquí nosotros tenemos un registro y, no sé, firma
el trabajador o la persona que hizo dicha desinfección, por ejemplo. Como los ascensores en los edificios, que es mensual naturalmente cuando revisan los ascensores, etcétera, y incluso colocan en la pantalla el tema. O sea, se entiende, digamos, que es un checklist y que lo hace el fiscalizador, y la sugerencia entonces que ojalá haya una bitácora del minuto en que se va siguiendo y se van haciendo estas desinfecciones. Exacto. Okay. Exacto. Voy a la otra pregunta. Dice, la misma Maruja, después paso a Suni que está haciendo unos comentarios. ¿Dónde se encuentran las normas generales como el metraje para el aforo y el resto de las oficinas? ¿Dónde se pueden encontrar las medidas de cada uno? Las medidas de cada uno las podemos encontrar en el mismo paso a paso laboral, www.pasoapasolaboral, y ahí nosotros tenemos toda la información de lo que necesitamos, de lo que nos exige la ley y de lo que, de hecho, ahí mismo también está para descargar el formulario único. Ahora, pero te hago una pregunta, porque a mí me asaltó una duda en esto. Los aforos, por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía y en el ámbito de la hotelería, los aforos se encuentran descritos por ley, además en los protocolos que son formales y que son protocolos que están redactados e informados. Entiendo que están ahí. ¿En los protocolos o no? Mire, para ir por cada protocolo, en el paso 1, infórmate. Por ejemplo, hay medidas preventivas sanitarias y se despliega el protocolo nacional modo COVID de vida. ¿Ya? Entonces, ahí cada uno tiene su protocolo. Las recomendaciones, por ejemplo, actualización de lugares de trabajo COVID, y nos aparece cuáles podrían ser y todos los pasos. Ok. En ese caso, el aforo estaría descrito ahí. Exacto. Ok. Tengo acá otra pregunta. Dice, bueno, una sugerencia de Suni que es bastante interesante. Dice, ya que independiente que la mascarilla y todo lo demás es obligatorio y que hay que estar repitiéndole, ella sugiere que haya una grabación, dice, porque a veces la gente es bastante porfiada. Otra pregunta, dice Ismelia Bastida. Tengo una empleada que padece de asma. Su doctor le ha emitido un certificado donde indica que ella no debe usar mascarilla por su condición médica. Le he pedido copia del certificado para archivarlo en su expediente. ¿Eso es suficiente en caso que el inspector, digamos, la supervise, o deben tomarse otras acciones? O sea, como en este caso pueden haber muchas otras personas que tengan dificultades y que estén certificadas. ¿Es bueno ponerlas en el archivo del personal de cada uno? Claro, como recomendación, si bien son casos muy particulares, pero como recomendación efectivamente solicitarlo, intentar de que la trabajadora nos lleve el certificado y ver qué posibilidades hay quizás de ocupar otra mascarilla, o de a ella misma en el lugar de trabajo aislarla quizás un poco más, buscar como otra alternativa para que no utilice la mascarilla, sin perjuicio de que eso laboralmente ya como que escapa un poquito de las manos del empleador, ¿ya? Pero sí nosotros resguardarnos en tener este certificado y que la trabajadora de cierto modo tiene esta patología. Claro. O sea, todas las medidas que sean también resguarden, en este caso, que se han hecho los pasos correctos para poder facilitarle al trabajador, es bueno ir colocándole en la carpeta. Exacto. Aquí hay otra pregunta. Más que pregunta, hay 2 o 3 personas de nuestros socios que nos preguntan si existe algún modelo base o tipo donde podamos encontrar un reglamento tipo de oficina, un reglamento interno. No hay ningún reglamento para oficinas, ¿ya? O sea, nosotros siempre y cuando procurando quizá un poco de aislar internamente, porque eso ya es totalmente interno, va a depender del tamaño de la oficina,
cuántas personas trabajen en una oficina. Pero la pregunta va, y entiendo que es si existe, las empresas en general, como tú decías, algunas tienen un reglamento interno de organización, de funcionamiento, otras no lo tienen y otras lo tienen en el cajón guardado hace mucho tiempo. ¿Hay algún modelo que uno pudiera seguir que es como el típico reglamento interno, ¿no? Sí, por supuesto. Eso, por ejemplo, en las mutuales uno puede solicitar un reglamento tipo para la empresa y eso te habla de manera general. ¿Ya? Y ahí uno puede ir sacando o quitando ciertas cosas que de manera de ir adaptándola a nuestra empresa y a nuestra realidad. Pero efectivamente en las mutuales uno busca, por ejemplo, mutual de seguridad. Claro, el que le corresponda, digamos, a la empresa. Exacto, y uno se las puede pedir también. Okay. ¿Ya? Pero hay prototipos de eso. Y están los contenidos mínimos y ahí después uno lo va modificando y adaptando a la realidad de nuestra empresa. Ok, ese es el verde. Exacto. Ok. No veo otra pregunta, si me queda alguna en el tintero la podemos pasar al final. Avancemos entonces ahora al tema del subsidio del empleo. Gracias, Carla. No se preocupe. Puedes compartirnos la presentación. ¿Te pidió pegado? Ahí sí la pueden ver. Ahí sí, ahí la pueden ver andar para que todos la puedan ver. Ok, vamos entonces a la segunda parte, subsidio al empleo. Al subsidio al empleo, ya. Este subsidio al empleo, ¿cuál en sí el objetivo del gobierno para sacar este subsidio? Es efectivamente retomar las labores de empleo, ya que con todo esto ha bajado un montón, entonces es de cierto modo incentivar al empresario a reactivar el ámbito laboral, ¿ya? ¿En qué consiste? Básicamente el beneficio contempla a trabajadores que se encuentren acogidos a la Ley de Protección al Empleo, ¿ya? Para el regresa. El regresa es, tengo un trabajador acogido a la protección al empleo y vamos a reincorporar para dejar un poquito de lado la Ley de Protección al Empleo y basarnos en el subsidio al empleo, ¿ya? Eso es más o menos lo que intenta de que las empresas en la línea que se vayan, ¿ya? Dejar la Ley de Protección al Empleo y se acojan al subsidio del empleo. Y para contrata, esto es 100% para nuevas contrataciones, ¿ya? La idea es que se reactive de manera que lo que habíamos perdido se pueda recuperar ahora con este subsidio al empleo, ¿ya? Se extiende hasta 6 meses, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿cuándo se puede postular? Del 28 de septiembre hasta el 31 de marzo. Por ejemplo, si yo quiero acogerme al subsidio al empleo, en marzo tengo 6 meses con el subsidio, siempre y cuando siga manteniendo los mismos requisitos que me están exigiendo, ¿ya? Pierdo o dejo de tener algunos de los requisitos y me van a parar quizá el subsidio por X trabajador. Ese es como englobar de manera general y obviamente es un beneficio monetario para la empresa que ya sea que están regresando a sus trabajadores o
en el mejor de los casos, estén contratando. El subsidio para el regresa es de hasta 160.000 pesos por cada mes y por cada trabajador reincorporado. ¿Ya? ¿Por qué se dice hasta? Porque va a depender, por ejemplo, de la jornada laboral. ¿Ya? Si nosotros hicimos una reducción de la jornada, el monto se va proporcionando según corresponda. Entonces, por eso es importante tener que es hasta. Si en la jornada es normal, vamos a tener nuestros 160.000 pesos por cada mes y por cada trabajador reincorporado. ¿Cuáles son los requisitos para los trabajadores? Ser mayor de 18, haber vuelto a sus funciones tras haberse acogido a la suspensión en el marco de la Ley de Protección al Empleo, ¿ya? Haberse acogido a la suspensión, ¿ya? Aquí no está, por ejemplo, de la Ley de Protección al Empleo en la reducción de jornada laboral, ¿ya? Eso no corresponde al subsidio al empleo, sino que solamente para los trabajadores que estaban en la suspensión y no reducción, ya, para que se entienda bien en este punto. La remuneración bruta mensual debe ser inferior a 3 ingresos mínimos mensuales, ya, aproximado 13, como 960.000 pesos. Si el trabajador gana un monto inferior, estaríamos dentro de los requisitos. Si supera este monto, no nos van a dejar obtener el subsidio en base a esta remuneración, ¿ya? Un punto clave aquí, que los trabajadores que han sido suspendidos por acto de autoridad deberán haber estado vigentes al menos un día en el periodo entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre, ¿ya? Para poder, y que esté en planilla, para poder tener este requisito de parte del trabajador, ¿ya? Y para los que se suspendieron por mutuo acuerdo, deben encontrarse vigentes al 28 de septiembre de este año del 2020, ¿ya? Entonces eso ahí hay que manejarlo un poquito. O sea, los por acto de autoridad, al menos un día tienen que haber trabajado o haber estado en la planilla entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre. Para la suspensión por pacto, deben encontrarse vigentes al 28 de septiembre. Los requisitos para la empresa: ser contribuyente de impuestos de primera categoría o pequeños contribuyentes, según lo que nos indica el artículo 22 del impuesto de la ley a la renta, y haber tenido una caída en las ventas o ingresos brutos de a lo menos el 20%, ¿ya? ¿Por qué dice a lo menos? Porque podría haber sido más, ¿ya? Pero nuestro tope inicial es el 20 en el cuatrimestre de abril y julio, versus al mismo cuatrimestre del año 2019, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, la empresa se haya constituido después de esta fecha, no aplica este requisito, ¿ya? Pero si la empresa se formó en el 2018 o antes de esta fecha, sí, ¿ya? Eso también hay que tenerlo presente. O si la empresa misma se está constituyendo
también no aplicaría este requisito. Con relación a la línea contrata, el beneficio dependerá de las características de la persona contratada, ¿ya? Si se contrata a hombre, el subsidio será equivalente al 50% con un tope de 250.000 pesos mensuales. La contratación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, el subsidio equivale al 60% de la remuneración con tope de 270.000. ¿Ya? Ahí están las grandes diferencias. En la de regresa es hasta 160 y en la línea contrata tenemos un máximo de 250.000. Y para la contratación de mujeres jóvenes entre los 18 y los 24 años y personas con discapacidad, un 60% de la remuneración con tope de 270.000. ¿Cuál va a ser la planilla de referencia para estos montos? Es la de julio. ¿Ya? Esa va a ser nuestra planilla de referencia para adquirir o tener este subsidio. El requisito para los trabajadores, lo mismo que el regresa, ser mayor de 18 años, tener una remuneración bruta mensual igual o menor a los 161.500, que es el aproximado de los ingresos mínimos, haber sido contratado después del 28 de septiembre, haber sido postulado al subsidio dentro de los 30 días siguientes de su contratación y no poder tratarse de un ex trabajador. Este punto es importante. ¿A qué se refiere con ex trabajador? Es que, por ejemplo, yo lo despedí en mayo, por ejemplo, y ahora lo quiero recontratar. El subsidio no me va a dejar. O sea, no me van a aceptar el subsidio, ya que por ese trabajador no lo voy a adquirir, ya que el requisito es de no tratarse de un ex trabajador. Y los requisitos para la empresa, lo mismo: ser contribuyente de impuestos de primera categoría o pequeños contribuyentes, y debe incrementar su planilla de trabajadores vigente al mes de julio. ¿Qué significa esto y en dónde quizás algunos podrían tener ciertos problemas? Es que, por ejemplo, yo bajé mi planilla, tenía 10 trabajadores, por decir algo. Dentro de todo lo que pasó y antes que llegara el subsidio al empleo, yo despedí, por ejemplo, a 5. Y después quiero contratar a 5 más. Me van a decir: oye, pero si ya los despediste y ahora estás contratando de nuevo, no estás incrementando. ¿Ya? ¿Cuál es el incremento? Es que si yo tenía 10, voy a pasar a 20, por ejemplo. Ese es el incremento en sí, o el subsidio lo va a interpretar de esa manera, no de que antes yo disminuí y después lo estoy contratando a otras personas nuevamente. Ahí hay que tener ojo. Y para el requisito para las grandes empresas, debe mantener al menos el 80% de su planilla de referencia a los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo bajar, por ejemplo, si voy a despedir, etcétera, no puedo bajar más del 80% de mi capacidad de trabajador. ¿Ya? Pero eso es solamente para las grandes empresas.
cuáles son las restricciones que tenemos para la empresa con más de 25 o más trabajadores con contrato vigente. Se pagará un número máximo de beneficiarios equivalente al 20% de la planilla. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo. Para los que tienen más de 25 trabajadores, solamente se le pueden postular a todos, pero solamente se les va a subsidiar el 20% de su planilla. ¿Ya? Y para la empresa con menos de 25 trabajadores se pagará un máximo de 5 bonificaciones o 5 subsidios, como se quiera decir. ¿Cómo y cuándo realizan los pagos? El pago va a ser directamente a la cuenta que ustedes indiquen cuando estén postulando al subsidio. Hay una ficha que es para las postulaciones. Es todo 100% online, ya no hay que llevar ningún documento de forma presencial a CENSE, ni mucho menos, sino que es todo 100% online, ya. Si cuando ustedes vayan ingresando o postulando a sus trabajadores, les van a solicitar una cuenta. Entonces, esa cuenta es a la que se va a empezar a realizar el pago. El CENSE realizará el primer pago del beneficio dentro de los 30 días siguientes de verificado si es que las empresas están cumpliendo con los requisitos y las condiciones. ¿Ya? No quiere decir que todas las empresas que postulen van a tener este subsidio. ¿Ya? Primero va a pasar por una fase de que van a verificar los datos, los van a enlazar con el servicio de puesto interno en el caso que aplique, y recién ahí el CENSE va a tener 30 días para decir sí, esta empresa va a tener el subsidio, o esta empresa no amerita el subsidio porque no cumple con X requisito o condición. Si la empresa postula entre el 1 y el 15 del mes y la postulación es exitosa, o sea, no aceptaron nuestra postulación, la empresa recibirá el primer pago el día 30 del mes en curso. Pero ojo, siempre y cuando la postulación sea exitosa. O sea, si nosotros postulamos y nos llega un correo de confirmación el día, por ejemplo, 17, ya no nos estaría llegando el primer pago el 30 del mes en curso. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Luego la empresa recibirá el segundo pago el día 30 del mes siguiente, porque se entiende de que ya va bien encaminado el subsidio, y correspondiente al proporcional del mes 1. ¿Ya? O sea, si quedó como un remanente, corresponde el proporcional. Y correspondiente al proporcional del mes 1 por la totalidad de los días efectivamente trabajados de la persona durante el mes 2. Ya ahí es un poquito más enredado, pero si sale en sí exitoso nuestra postulación, sí o sí van a empezar a correr los días desde el mismo mes, ¿ya? Y ahí van a ir postergándose los pagos. Ahora, en el caso de que sea del día 16 al 31, como les decía, y fue aceptada nuestra postulación, la empresa recibirá el primer pago el día 15 del siguiente mes. ¿Ya? O sea, ya no lo vamos a tener obviamente a fin de mes, sino que el día 15 del mes siguiente. Luego la empresa recibirá un segundo pago el día 30 del mes siguiente por la totalidad de los días efectivamente trabajados por la persona durante el mes 2. Esto en realidad es como cuando uno contrata un plan. Ahí va devengando ciertos pagos.
¿ya? Y para el tercer, cuarto, quinto y sexto pago, la empresa recibirá el monto del subsidio de los 30 días de cada mes, ¿ya? O sea, ahí es como que se regulariza estos desfases de días. Suspensión del pago. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Nos pueden decir, ¿saben qué, empresa? Ya no va a haber más pago por el trabajador, ¿ya? Aquí es cuando el trabajador o trabajador por quien se recibe el beneficio se encuentra con licencia médica. Ahí se nos suspende de inmediato el pago, ¿ya? Porque efectivamente nos está saliendo de cierto modo de nuestro bolsillo el pago de remuneraciones del trabajador, ¿ya? Por eso se suspende. Si la remuneración bruta del trabajador causante del beneficio excede los 3 ingresos mínimos mensuales, durante alguno de los meses del beneficio el pago también se suspende. Por ejemplo, si un trabajador está justo en el tope, por decir, gana 960 y justo ustedes le otorgaron un bono o hizo horas extras, por ejemplo, o comisionó más que los otros meses y se excedió a estos 3 ingresos mínimos mensuales, se les va a suspender este beneficio, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo, por ejemplo, para los que son comisionistas. Para los trabajadores que ustedes tienen con comisión, hay que tener ojo el tope de los 3 ingresos mínimos mensuales. El término anticipado de este beneficio, ¿cuándo corresponde? Cuando se terminó el contrato. Ustedes, por ejemplo, contrataron a una persona por un mes. Al mes 2, obviamente, ya el subsidio no les va a llegar. Si lo contrataron por 6 meses y está dentro todavía de los requisitos durante esos 6 meses, sí se les va a cancelar. Pero en el caso de que sea inferior o por el tiempo que dure el contrato de trabajo, podría eventualmente ser un término anticipado del beneficio. Y obviamente en el fallecimiento del trabajador, que ahí no hay mucho que decir en ese sentido. Por la disminución en la remuneración bruta mensual. ¿Qué quiere decir esto? Yo al trabajador le estoy cancelando, por ejemplo, 500.000 pesos. Por A, B, C o X motivo, el trabajador percibió 400.000 pesos. Se nos va a terminar, o sea, nos van a denegar el subsidio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una disminución, que es lo que también lo que busca el gobierno, el no disminuir los sueldos. Entonces hay que tener ojo tanto con la disminución como con llegar al tope o aumentar el tope de lo que nos está requiriendo el subsidio, ya por no declarar, por la declaración y el pago íntegro de las cotizaciones previsionales. Aquí para mí hay un poco un choque, o es en donde el gobierno quiere que dejemos de lado la ley de protección al empleo y nos vayamos por la línea del subsidio al empleo. Recuerden que la ley de protección al empleo, nosotros podríamos postergar el pago de cotizaciones, ¿ya? En este caso, para el término anticipado, no podemos no pagar las cotizaciones. Entonces ahí tenemos que tener ojo. Por acuerdo de suspensión convencional con alguno de los trabajadores, ¿ya? O sea, si yo le digo al trabajador, suspendamos un poco la relación laboral, el subsidio ahí nos va a pillar y nos va a decir no, ya no va a corresponder. Y este es un requisito extra para la línea de contrata,
¿ya? La cantidad de trabajadores al término de cada mes es menor a la cantidad que aparece en la planilla de referencia, la empresa pierde los beneficios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad si tenemos una planilla de 20 trabajadores y después tenemos una planilla de 5 trabajadores, vamos a perder de inmediato. ¿Cuál es? La intención es mantener o aumentar la empleabilidad. Entonces, dado ese, si nosotros lo bajamos en la línea contrata, vamos a perder este beneficio. La cantidad de trabajadores asociados a los meses de medición es menor a la cantidad de nuevos contratos postulados con éxito. Es un poco lo mismo, ¿ya? En los meses de medición, ¿cuáles son los meses de medición? Cuatrimestralmente, de abril a julio, ¿ya? La cantidad de nuevos contratantes debe ser mayor, ¿ya? Porque se sigue buscando lo mismo. Y están las informaciones en donde ustedes pueden ir, revisar. La postulación es hasta el 31 de marzo del 2021. De ahí siguen los 6 meses que se extiende el subsidio al empleo, ¿ya? O sea, si yo postulé en marzo, me van a dar el subsidio por los trabajadores que fueron exitosos por 6 meses, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Si yo parto, por ejemplo, el subsidio en diciembre, tengo 6 meses independiente de cuándo parta, ¿ya? Para que quede un poco claro en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la idea general de esto? Es aumentar la empleabilidad en la empresa, aportarle un poquito en los subsidios y ayudarle a la empresa a que puedan seguir adelante. Ok, Carla, creo que esa era la última lámina, ¿verdad? Esa es la última lámina. Perfecto, muchas gracias. Oye, yo tengo acá, bueno, hay dos consultas que te las transmito. Dice una, el subsidio se puede aplicar si uno los reincorpora a media jornada, o sea, si uno reincorpora al funcionario a media jornada. Corrígeme, porque tú lo dijiste hace recién. Sí se puede. ¿Puede? ¿Ya? Siempre y cuando si estaba con ley de protección al empleo y estaba con reducción de jornada, ¿ya? ¿Ya? No lo podemos. No podemos tener este beneficio. Sí. ¿Perdón? Si estaba suspendido, sí se puede. Exacto. Y lo quiero incorporar por media jornada, no hay ningún problema, pero el beneficio va a ser proporcional a su jornada, ¿ya? O sea, no van a ser, por ejemplo, los 160.000, sino que va a ser un monto menor dependiendo de cuántas horas va a trabajar. Ok. Otra pregunta, ¿contratación a mujeres mayores de 24 años? Lo que tú pusiste que era la contratación, en este caso el subsidio para contratación de mujeres, no es para mayores de 24 años, es para mujeres mayores de 18. Exacto. Ya. Exacto. Ahí nos dieron este requisito que es como un rango de edad. La contratación de mujeres va a ser entre 18 y 24 años. Y ahí va a ser el subsidio equivalente al 30%. O sea, no es que no puedan contratar personas mayores de 24 años o mujeres. Claro, por supuesto. Es solamente el porcentaje que se les va a otorgar como subsidio. Exacto. Ok. El porcentaje va a aquellas empresas que han favorecido la contratación a mujeres entre 18 y 24 años, pudiendo contratar. Pero mujeres, dice mujeres,
¿ya? Aquí estamos hablando de jóvenes, pueden ser mujeres o hombres, entre 18 y 24 años. En mujeres, aquí está fomentando la reincorporación de mujeres al mundo laboral, ¿ya? Todas las mujeres, tenemos un 60%, independiente de la edad. Okay. Y los otros son jóvenes, que es independiente si son hombres o mujeres, que son entre los 18 y los 24 años. Ya, para que no nos confundamos ahí. Claro, es importante eso, porque hay dos grupos que están fomentando para que sean contratados. O sea, hay tres grupos. Las mujeres, ¿ya? Indistintamente de su edad. Perfecto. Los jóvenes de 18 y 24 años y las personas con discapacidad. Perfecto. Okay. Ahí es donde el subsidio nos dice, si ustedes contratan a estos tres segmentos, mi subsidio va a ser un 60% de la remuneración bruta con un tope máximo de 270.000 pesos. Ok. ¿Ya? Otra pregunta. Dice, ¿y qué pasa con los trabajadores que llevan más de 6 meses de suspensión? ¿Aplica el subsidio si termina en enero del 2020? En enero del 2021 debería ser. Claro. El 21. Pero sí aplica. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? Lo que yo les decía. Dejar un poco la ley de protección al empleo y empezar a irnos por la línea del subsidio. Ya, o sea, que ya los trabajadores... ¿Cómo? Que sea una secuencia, o sea, que se termine un proceso, o sea, en definitiva, que se estire lo que más se pueda a través de la ley de protección al empleo para tomar el subsidio. Exacto, porque ¿qué es lo que busca el gobierno? Es que los que estaban suspendidos vuelvan pronto a sus labores, otorgando este monto. Perfecto. Y la última pregunta, acá, no, hay otra que dice, el sueldo máximo es de 950.000 pesos aproximadamente, el líquido bruto, el tope que señalaste que era el monto máximo para poder acceder. Es bruto. Exacto. La otra pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores que están suspendidos desde el comienzo de la pandemia? El subsidio aplica, pero hay que anular, en este caso, el seguro de cesantía. Exacto. Ok, o sea, no son las dos cosas, es una u otra. Exacto. Ok. La pregunta aquí, la ley de suspensión al empleo, ¿hasta cuándo dura? Está la extensión hasta enero del 2021. Okay. ¿Ya? El 6 de enero del 2021 se hizo la extensión de esta protección. Ok. O sea, dice, y ya con esto termino, o sea, si la suspensión termina en enero, ¿tengo hasta marzo para postular? Exacto. Tengo hasta marzo. Perdón, y luego de eso, ¿y hay 6 meses más? Para el subsidio. Para el subsidio, ¿no? Para el subsidio, exacto. Ok. Ya, por ejemplo, yo largo, llego hasta enero, me tiro ahí después con el subsidio, y el subsidio lo voy a tener por 6 meses más. Ya, independiente de cuando yo postule y obviamente la postulación sea exitosa, yo tengo 6 meses más, desde que me dicen sí, demos. Aquí hay una duda, dice, ¿termina el 30 de enero la suspensión? O sea, el beneficio de la ley de empleo, de protección al empleo. Aquí no aparece el 6 de enero que termina. Ya, pero yo siento que esta pregunta, este es por ejemplo un caso en que nosotros debemos ratificarlo, porque para que, en este caso Sergio Moyano, quien me está preguntando, Sergio, vamos a ratificar, vamos a averiguar bien cuándo termina la ley, porque efectivamente hay fechas que podrían confundirse, claro. ¿Ya? Para tener decisiones en el tema, ¿ya? Dice aquí Diana, bueno, ahí están ellos comentando, ahí están leyendo. Diana, el 6 de enero se paga el sueldo de diciembre.
y yo tengo casos, dice Rosy, de trabajadores que tienen pago en febrero. Lo que pasa es que varias de estas cosas va a depender de cuándo comenzaron en el proceso de suspensión. O sea, un calendario, seguramente sería interesante tener un calendario que a lo mejor lo tiene la Dirección del Trabajo o el AGC y podemos ver si está. ¿Ya? Claro, aplica, como dice Meili, aplica enero en casos de pacto por acto de autoridad. Efectivamente, el acto de autoridad que está decretado, que se decretó y se hizo la extensión del 10 de septiembre hasta fines de diciembre, podría extenderse. O sea, en este minuto estamos con acto de autoridad vigente, pero nada dice que en diciembre nuevamente el gobierno decida extender el acto de autoridad. ¿Ya? O sea, vamos, por eso que esto es tan dinámico. La versión de hoy, claro, y una serie de otras cosas van a ir, va a haber que ir ratificándolas, porque podría, por ejemplo, el acto de autoridad nuevamente renovarse, qué sé yo, por 3 meses más, 6 meses más, dependiendo de cómo vaya la pandemia. ¿Ya? Ok, quedamos en eso. Gracias, Carla. Les agradezco a todos que hayan hecho sus comentarios y toda su participación acá a través del chat, porque así nos pudimos ir ordenando un poquito. Y quedamos pendientes entonces con hacer un cuadrito, un calendario ahí de ver cuándo es la consulta precisamente que hacía Sergio Moyano respecto a hasta cuándo es la suspensión. Y como estamos diciendo, efectivamente esto va a depender de los meses en que se inició la suspensión hasta cuándo corresponde. Un abrazo a todos, cuídense mucho, que sigan bien dentro de todo y bueno, mucha energía, mucho positivismo dentro de lo difícil de todo este periodo. Y bueno, aquí seguimos desde Hachette tratando de ir apoyando de a poco y de distintas formas el trabajo de todos. Un abrazo cariñoso. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Mario.